Gracias, chicos, y a ustedes también por hacernos reír con sus mensajitos de WhatsApp. Vamos a cambiar de tema. Y es que de repente en la vida podemos cometer muchos errores, pero ¿será necesario tocar fondo para realmente, pues como que despertar, despabilarte y generar un cambio en tu vida? Esa es la pregunta y el tema de que vamos a platicar ahorita con Saraí Vázquez, que está con nosotros, psicóloga. Saraí, Muchas bienvenida. gracias, buenos días. ¿Qué tema? Yo creo que todo el mundo hemos estado Tocado en ese fondo en punto. algún momento, Así ¿verdad? es. Sí, y me parece importante definir para qué, o bueno, qué significa para cada quien tocar fondo. Porque justo podemos poner sobre la mesa un montón de temas, podemos hablar de adicciones, podemos hablar de drogas, alcoholismo, podemos hablar también de una ruptura amorosa, de personas que a lo mejor perdieron su patrimonio, Es verdad, o que también en lo perdieron económico. a un ser querido, a un hijo, a un esposo, a una pareja. Claro. Entonces, cuando decimos tocar fondo, hablamos de lo más bajo, de estar en una situación difícil donde pensamos que ya no podemos estar peor. Entonces, así podemos definir, y es un término que usamos coloquialmente justo para definir estas situaciones complicadas. Pero ahí ya es de la percepción de cada persona, supongo yo, ¿no? Porque para una persona puede ser que a lo mejor sufrió de un divorcio y para ella es lo peor que le haya pasado y es tocar fondo, ¿no? Entonces yo creo que depende de la percepción de cada persona. Ahora, yo creo, desde mi punto de vista, creo que no se debería de llegar a tocar fondo para poder generar un cambio como lo comentó Dani al principio. O sea, no creo que sea necesario. Pero yo creo que también hace reaccionar a las personas el tocar fondo o estar en una situación complicada, pues para prácticamente salir adelante, ¿no? Entonces, pero no debe de ser necesario, Saraí. No tendría que ser necesario, aunque, y la mayoría de las personas malamente juzgamos la situación que está viviendo el otro. Es que tú, ¿por qué estás así o por qué estás así de mal? Yo he pasado por peores cosas que tú y he podido salir adelante. Y cada quien lo canaliza de diferente Exactamente, manera, ¿no? tenemos un umbral diferente del dolor. Ahora, Sara, ¿y qué pasa con las personas que a lo mejor llegaron a este punto caótico de tocar fondo, pero se quedan ahí? O sea, es difícil volverlos a elevar. ¿Qué se necesita para salir de lo más profundo, vaya? Se necesitan de diferentes aspectos, cuestiones, por ejemplo, el tener una red de apoyo bien conformada, la familia, los amigos, y también es algo con lo cual podemos definir qué es tocar fondo. Cuando no contamos con esa red de apoyo, a lo mejor, cuando no somos funcionales en una sociedad, cuando estamos viéndonos perdidos en una situación que aparentemente no pensábamos que iba a ser ahí, entonces se necesita de la red de apoyo, se necesita de motivación, de disciplina, de poder entender que esa situación que yo estaba haciendo durante mucho tiempo ya no es sostenible. De alguna manera yo lo tengo que cambiar. Aunque cuando hablamos en temas de adicciones, que es cuando comúnmente utilizamos este término coloquial de tocar fondo, es una cosa bien particular con las personas que viven una adicción, porque están enojadas, porque los demás son los que los hacen ver que están tocando fondo. Es que yo estoy molesto porque a mí no me parece y yo ya estoy harto o harta de que mi familia, de que mis amigos me digan que yo estoy mal, a mí que me dejen en paz. Y entonces hablamos a lo mejor de una zona de confort, que han aprendido a vivir en una situación complicada y que a lo mejor pues podrán decir, pues es que yo si les cargo más, pues no voy a llegar más abajo. Sí, claro, totalmente. Y es que, ¿sabes qué? Que de repente tenemos que aprender la lección y a veces no es hasta que literal te topas con pared. Digo, ahorita que platicabas de las adicciones, a lo mejor las personas que pasan por esta etapa o que tienen esta enfermedad, porque me queda claro que es una enfermedad, ¿no? Las adicciones, no sé si es con el alcoholismo, a lo mejor hasta que tuve un accidente y de milagro me salvé, ¿sabes? Entonces, este tipo de cosas que son las que te hacen como despertar y decir, ay, Dios mío, tengo que aprender una lección. Y ya cuando pasa cierto tiempo, entonces volteas y ves y dices, chin, o sea, qué mal estaba, qué bueno que pude salir de ahí, ¿no? Sí, y aquí, ¿se acuerdan que la vez pasada que tratamos un tema de adicciones, sobre todo de alcoholismo, hablábamos de que siempre tenemos que tener el pensamiento de un estudiante, que tenemos que estar dispuestos a aprenderle al otro que sabe más que yo, tenemos que estar dispuestos también a medirme con una persona que considero que es igual a mí y dispuestos a enseñar a otra persona que es de alguna manera me está pidiendo ayuda o me está pidiendo algún consejo. Entonces, lo ideal aquí es reconocer que a lo mejor no puedo con las situaciones,
con todas las situaciones que se me presentan, que es difícil, es complicado, que a lo mejor no va a ser rápido, pero que sí puedo tener esta capacidad de resiliencia. ¿Te hacen más fuerte estar en este tipo de situaciones como ser humano? Sí, de alguna manera sí, porque da experiencia. Y estamos hablando de esta capacidad de salir adelante ante situaciones complejas, difíciles, y volvemos a lo mismo, estamos hablando de un umbral diferente. Sí, claro. Sí. Y ahora, ¿por dónde se empieza cuando ya estás tocando fondo? Porque yo creo que pues ni siquiera te entran los pensamientos, o sea, ¿por dónde se tiene que comenzar para empezar a salir de ahí? Hay una parte súper importante del ser humano que es la parte espiritual, como cada quien le quiera llamar, ya sea religioso o ya sea, no sé, estar en paz con la naturaleza, con los animalitos, o también empezar a pensar en mí, empezar a agradecer. Agarrarse de algo. Agarrarse de algo, entonces por ahí se puede empezar. También iniciar algún proceso terapéutico, ir a algún grupo de ayuda, también no necesariamente a una cosa de terapia individual, porque de repente las personas se resisten Sí. a buscar apoyo, porque no lo pueden asimilar, porque es complejo sentirse perdidos. Es una cosa, yo creo que cada quien, si en algún momento quienes nos escuchan y quienes nos ven en casa, si han tocado fondos y se han sentido en una situación así de compleja, es muy difícil el verse vulnerable, el que los demás se den cuenta que tú estás vulnerable. Aunque también muchas de las veces no nos damos cuenta que el otro está tocando fondo. ¿Por qué? Justo por esta parte subjetiva y además esta parte de sostener y de aparentar algo que para mí es muy complicado. Sí. Sí. Y sabes qué, Saraí, también a lo mejor pensar en que a lo mejor estás pasando por una etapa difícil, pero no te vas a quedar ahí o no tienes por qué quedarte ahí, ¿no? Que siempre hay una solución, ¿no? A lo mejor algún mensaje motivador, si alguien nos ve y que se sienten así, dices que lo intento, pero no me puedo levantar de mi cama, o no sé, llevo una relación tras otra y nada más no funciona, o sea, como que quieren tirar la toalla. ¿Qué podrías decirles como para que se animen y que esto no va a durar para siempre? Que siempre hay una salida, que siempre hay opciones, que hay que hacer uso de lo que tenemos frente a nosotros, de nuestra red de apoyo también, que hay mil y una maneras de trabajar en la parte espiritual y pues no hay que dejar de intentar. Y que se acuerden siempre de las veces que han salido adelante, Así porque es. seguramente no ha sido la única. Saraí, hay una etapa del ser humano en la cual sea más riesgoso tocar fondo, es decir, en la adolescencia o en la adultez o los adultos mayores. No hay una etapa como tal, no hay una etapa específica donde hay más riesgo. Cualquier persona en cualquier etapa puede sufrir alguna pérdida, algún engaño, alguna decepción, algún fracaso también, y depende mucho de la percepción y de las herramientas con las que cuente cada persona. Pero un adulto con madurez puede quizá tener más experiencia para afrontar una situación tan compleja que un adolescente, ¿no? Sí, sí, podemos trabajar durante todas las etapas para evitar caer, para evitar tocar fondo, porque también hay otra cosa que sucede en personas que tocan fondo, que algunos libros y algunos textos nos dicen, pues es que hasta adornó el hoyo, hasta le pones Sí. moñitos, le pones sillón y te Sí. quedas ahí a gusto. Entonces hay que averiguar también qué pasa, cuál es esa ganancia secundaria de estar ahí. Fíjate, ¿Qué pasa de entrar en con el esa entorno? comodidad Sí, de ¿qué alguna pasa con forma, el entorno? o el victimizarte también puede ser, ¿no? Sí. Que sientas como esta sobreatención de parte de la gente porque te ven mal, quién sabe, ¿verdad? Puede ser algo así, ¿no? Sí, también así. Tener beneficios secundarios como que todo el mundo esté conmigo, me presten atención, que tampoco debe de ser agradable. Digo, dentro de la comodidad hay incomodidad también. No, y se cansa la gente Sí, también. y hay algo que tiene que moverte a cambiar. Hay algo que te tiene que mover a tomar impulso y a salir de eso. Y también muchas personas, de acuerdo a la experiencia, dicen, pues es que yo no quería vivir una situación difícil, o sea, yo no tenía la necesidad de salir Claro. adelante porque Claro. no estoy así por gusto. Sí. Ahora, ¿de qué manera también puede repercutir en lo negativo? Porque entiendo que esta plática es para que las personas tengan que tocar fondo para poder hacer de su vida algo positivo, pero también puede marcar a muchas personas negativamente el llegar a tocar fondo, ¿no? Sí, podemos estar hablando de trastornos como ansiedad, depresión, también en este caso tocar fondo pudiéramos abarcar trastorno de estrés postraumático en situaciones complejas que se presentan de manera abrupta. Entonces no siempre la cosa es positiva. Claro.
pero sí supuesto. se puede trabajar en eso. Cada caso es individual, Cada caso es Saraí. individual. Y no minimizar. Exactamente, no minimizar y no hacer, valga la redundancia, no hacer menos la situación del otro. Siempre es compleja. Sí. Y reconocernos vulnerables. Gracias, Saraí. Gracias. Vámonos a ver el cine con Majo Tiznado.